Usted ya sabe que el coronavirus está circulando por ahí y que para controlarlo es fundamental que cada uno de nosotros haga su parte. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón y evite tocar su rostro sin que ellas estén limpias. Higienice de forma regular con alcohol las superficies y objetos que toca con frecuencia. Mantenga las ventanas abiertas y los ambientes ventilados. Evite las aglomeraciones de personas y prefiera las actividades al aire libre. Cuando tosa o estornude, cubra su boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable. Al conversar con alguien, respete la distancia de por lo menos 1 metro. Si presenta síntomas como fiebre acompañada de tos o dificultad para respirar, busque rápidamente una unidad de salud para realizar los debidos exámenes. Si tiene un diagnóstico positivo de coronavirus, mantenga aislamiento domiciliario u hospitalario durante 14 días para evitar el contagio de otras personas. Si el contacto social es inevitable, no deje de usar máscara protectora. Mantenga una distancia segura de las personas y evite cualquier contacto físico. Ahora, un mensaje de la Iglesia Adventista. Queremos ver a nuestra comunidad bien y segura. Por lo tanto, todas estas recomendaciones son válidas en las dependencias de nuestros templos e instituciones. Si usted presenta alguno de los síntomas o se encuadra en alguno de los grupos de riesgo, que son los ancianos y las personas con enfermedades crónicas u otras condiciones que fragilicen la inmunidad, lo recomendado es que evite asistir a los cultos y reuniones hasta que la epidemia esté controlada. En algunas regiones donde hay mayor riesgo de transmisión, los líderes locales de la iglesia deben evaluar la posibilidad de suspender las reuniones temporalmente. Sí, sentiremos la falta uno de los otros, pero son medidas necesarias para que más adelante podamos estar reunidos nuevamente para confraternizar y adorar a nuestro Dios. Ah, y no olvide que, incluso estando en casa, puede seguir las transmisiones de los cultos por internet o mirar la programación de la TV Nuevo Tiempo y de Feliz 7 Play. Y entonces, ¿estamos de acuerdo? Cada uno hace su parte en este grupo de trabajo. Cada uno es parte de la solución. Probar y ver. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Yo me hice adventista y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Iván, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo 6 años y medio contigo aquí y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido hasta que mi patrón me llamó para conversar. Iván, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Iván. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón, pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? 6 años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar. Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis 2 hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí. Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa
con 17 baterías. El primer mes no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario, y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio, y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más 2 préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien, como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas, e incluso ayudar en la construcción de una iglesia, nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos, en los momentos difíciles, en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, muchas gracias Señor, porque podemos estar hoy reunidos en tu casa, reunidos también en nuestras casas, pero a través de esta transmisión. Queremos pedir tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Bendice a todos los que están conectados, bendice también a todos los que se han hecho presentes en este lugar. Te rogamos que bendigas nuestras familias y a tu pueblo que te adora y viene a estudiar tu palabra y alabarte en este lugar. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado. Es un gusto estar con ustedes. Dejo el barbijo acá porque estamos acá a una distancia más que prudencial. Y feliz sábado también a los que nos están siguiendo por las redes. La verdad que estamos contentos de poder reunirnos. No es lo habitual, ¿verdad? Esta reunión con tanto distanciamiento. A los que están en las redes y no pueden ver, les podría decir que estamos bien distanciados acá en el templo, pero felices de poder estar reunidos, felices de estar juntos estudiando la palabra de Dios, y para mí es un gusto. Le contaba hoy a Marta que después de 100 sábados de no predicar de esta manera, sino predicar a través de las redes, desde la casa, de manera diferente, la verdad que me siento medio extraño de estar nuevamente predicando en la casa de Dios, en el templo. Es raro haber pasado tantos días de esta manera, así que bueno, feliz, contento de estar con ustedes este sábado. Bueno, les va a resultar raro, pero hoy estudiaremos acerca del legado que nos dejan los corruptos. Así que ese va a ser nuestro tema de hoy. Ganando amigos es el título de este sermón. Parecido al título de la lección de escuela sabática que estuviste compartiendo, Mauro, que es el título general de la escuela sabática, ¿verdad? Haciendo amigos. Bueno, el título de este sermón es Ganando amigos. Así que, miren, tengo la oportunidad de viajar y a veces algunos lugares. Me ha pasado en distintos lugares y en distintas ocasiones, distintas oportunidades, encontrarme con esta situación. Tal vez a alguno de ustedes les sea familiar o la hayan vivido o experimentado. De comprar algún producto o en alguna oportunidad cuando tuve la oportunidad de alojarme en algún hotel y que la persona que me tiene que hacer la factura me diga lo siguiente: ¿por cuánto le hago la factura? Si a alguno le tocó, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Por cuánto le hago la factura? O sea, yo al solicitar la factura, yo necesito porque la tengo que rendir en el trabajo, ¿verdad? Tengo que rendir. Y entonces pido la factura y la persona te dice, ¿por cuánto le hago la factura? O sea, si yo le pido que me haga por lo que sea, no hay problema, yo le hago la factura. Este es un modelo bastante rutinario de corrupción en la sociedad, ¿verdad? Bastante rutinario. La persona sabe que, o sea, el que adquiere el producto y pide la factura, sabe que le está haciendo la factura, probablemente no trabaja en blanco, seguramente que lo hace en negro, o tiene alguna forma de evadir esto y me puede hacer la factura por lo que sea. Y la otra persona también sabe que si yo pido una factura por un importe mayor que el que en realidad es el costo del servicio, estoy sacando alguna ventaja de alguna manera. Por supuesto que nunca acepté este tipo de propuesta, pero esto está instalado en la sociedad, que es un modelo sencillo de corrupción, que de alguna manera se extiende a toda la sociedad. Alguna vez escuché cómo es el modelo de corrupción y cómo realmente
protege a todo el ambiente de corrupción. Porque el corrupto que tiene más poder, ¿verdad? O que tiene más posibilidades, termina corrompiendo al otro, o el otro también se deja corromper por la ventaja que recibe. A ver, yo te doy este dinero, te doy esto, no me tenés que rendir nada. No tenés que rendirme nada, yo te doy esto. No me rindas cuenta. Pero él sabe que yo soy corrupto, yo sé que él está aprovechando esa ventaja, y entonces nos protegemos entre ambos y nadie dice nada. Interesante cómo opera la corrupción de tal manera que todos se encuentran protegidos en un círculo de corrupción. Así que hoy vamos a estudiar la parábola, una parábola que sinceramente hasta aquí no le había prestado mucha atención. Pero reflexionando en esta parábola y analizándola esta semana, la verdad es que sentí cómo Dios me hablaba, y creo que también tiene un mensaje para vos y para cada uno de nosotros. Lucas capítulo 16. Esta es la parábola de un mayordomo corrupto. Bueno, acá dice mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, los versículos 1 al 8. Leemos juntos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Interesante el pasaje, ¿verdad? Interesante esta parábola, que la verdad es que al leerla normalmente y no entenderla rápidamente, uno capaz que sigue en la lectura y la pasa por alto. Y solemos hacer esto, ¿verdad? Buscamos lo que entendemos y lo que nos va a dejar un mensaje, y si no lo entendemos lo pasamos por alto rápidamente, porque en realidad es difícil de entender que sea en esta parábola alabada la sagacidad de un corrupto, ¿se entiende? Y que de alguna manera los hijos de Dios tengan que aprender de la sagacidad que tiene un infiel, un corrupto, este mayordomo infiel. Entonces nos es difícil asimilarlo, entenderlo y ver qué es lo que en realidad la palabra de Dios nos quiere decir, qué es lo que Jesús quiso decir a las personas que lo estaban escuchando. ¿Quiénes lo estaban escuchando? Esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Quién estaba escuchando a Jesús en ese momento? Es clave para entender. Bueno, en ese momento estaban escuchando a Jesús los fariseos, los publicanos, pecadores, y también estaban los discípulos. Esto lo pueden ver algunos capítulos antes, o en el capítulo 15 cuando empieza, quienes estaban escuchando a Jesús cuando Jesús hablaba. Jesús se había dirigido a todos los que estaban allí, pero en esta parábola se dirige específicamente a sus discípulos, pero también está dando un mensaje de costado, podemos decir, a los fariseos. Bien, ¿cuál es
el mensaje detrás de esta parábola. En aquella época se acostumbraba este tipo de administración. Tener un mayordomo, una persona adinerada tenía un mayordomo que se encargaba de poder administrar sus bienes y la persona quedaba liberada de ese aspecto de la administración. Se ve que era un hombre rico y que era bondadoso, era muy bueno y confiado también en su mayordomo. Pero, ¿por qué deducimos que es una persona bondadosa? Porque si hubiera sido un corrupto, le hubiera importado muy poco la denuncia de las demás personas acerca de su honestidad, acerca de lo que se estaba haciendo con sus recursos. Pero como es una persona que es honesta, que en realidad es una buena persona, le preocupa porque su nombre está siendo ensuciado, ¿verdad? Al corrupto no le importa si su nombre está siendo ensuciado o no, pero a este hombre no, a este hombre le importa y llama al mayordomo y lo llama a hacer cuentas y le dice, mirá, entiendo que se está hablando esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tráeme las cuentas, vamos a hacer cuentas y vas a dejar de ser mayordomo. O sea, una persona honesta, no quiere que haya corrupción y no quiere que haya maldad o abuso con sus recursos. Y el mayordomo ahora hace algo que llama la atención. ¿Qué es lo que hace? Algo que se acostumbraba en la época era controlar las cuentas de la siguiente manera. El dueño de las cosas, en este caso de los campos, este hombre arrendaba campos, ¿verdad? Tenía un papel donde dejaba registro del costo del arriendo o el costo del campo. El arrendatario, el que alquilaba el lugar, también tenía un papel y tenía anotado. El mayordomo era el responsable de cuidar de estas deudas y ese era el arreglo inicial. Pero a partir de ahí el mayordomo se encargaba de todas las cuentas. Se ve que el mayordomo fue poniendo un costo cada vez más alto al arriendo que el dueño no le había puesto. Él sacaba su tajada de alguna manera, ¿se entiende? Él subió el precio que el dueño no sabía, que tampoco sabía la persona que arrendaba, y el mayordomo se quedaba. ¿Cuánto era lo que se quedaba? En un caso era por lo menos el 50%, ¿verdad? Porque entonces él va ahora y dice, mira, ¿cuánto era 100? Perfecto, anotá 50. ¿Por qué? Porque él se estaba quedando con el 50% en un caso. En otro caso va y le dice, ¿cuánto era que te debía? 100. Bueno, anotá 80. En ese caso se estaba quedando con el 20%. Con esto, este mayordomo corrupto, infiel, quedaba bien con las personas a quienes, entre comillas, estaba perdonando una deuda o estaba siendo alguien bueno en este momento. Y a la vez, cuando tenía que entregar las cuentas al amo, cuando le tenía que entregar los papeles, quedaba limpito como había sido originalmente, ¿verdad? No había nada de... Por esto es interesante que ocurre este elogio de la sagacidad por parte del amo, que lo elogió por haber actuado sagazmente y se anima a que los hijos de la luz, también los hijos de Dios, sean sagaces en su actuar. ¿Qué es sagacidad en nuestro idioma? Busqué en el diccionario esta mañana, dice sagacidad, habilidad para comprender una cosa de manera clara y rápida. Habilidad para comprender una cosa de manera clara y rápida. O sea, lo elogiado en este caso es esa habilidad para comprender las cosas y darnos cuenta de forma rápida de algunas cosas. Así que, ¿es posible que los hijos tengan que imitar esta sagacidad de un corrupto? Bueno, tenemos que aprender a entender las cosas de manera rápida también. Entender las cosas de manera rápida. Esta parábola tiene por lo menos 3 enseñanzas, 3 moralejas que va a dejar y que Jesús la menciona en los versículos que siguen a continuación. Las 3 enseñanzas sobre la conducta de este mayordomo corrupto. Primera enseñanza, versículo 9
de Lucas 16, para los que se están conectando ahora. Lucas 16, versículo 9. Primera enseñanza. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta es una frase difícil de entender. De hecho, en la traducción original de la Reina Valera, que es la que usamos la mayoría de nosotros, como es una versión bastante antigua, la traducción no se alcanza a entender correctamente, y esta traducción ha llevado incluso a que desde tiempos de Agustín de Hipona se entendiera mal y se aplicara mal esta enseñanza. Entonces, ¿cómo se lo entendía? Bueno, hagan riquezas injustas, hagan riquezas de maldad, hagan riquezas corruptas y con ese dinero ayuden a los pobres. Y había gente que en la antigüedad entendió y aplicaba esto como quería, ¿verdad? De esta manera. Yo hago riquezas corruptas y si con ese dinero ayudo a los demás, de alguna manera estoy limpiando mi camino, mi currículum, vamos a decirlo de esa manera. Limpio mi nombre. Pero no es exactamente la traducción correcta ni lo que Dios quería enseñar. Digamos que nosotros ayudemos de esta manera. Hay una versión que traduce muy bien este texto y se puede entender mejor, que es la Nueva Biblia Española. Lo traduce bien del original griego. Dice así: ganaos amigos dejando el injusto dinero, así cuando se acabe os recibirán en las moradas eternas. Bien, los bienes que habían sido confiados al mayordomo no habían sido confiados para su propio bien, ¿verdad? Ese dinero no era de él, era de este hombre rico, adinerado, ¿verdad? Pero este mayordomo los había usado para sí, en forma injusta, en forma incorrecta. Y en este uso para sí no había hecho previsión para el futuro, no había pensado en el futuro cuando dejara esa función. Solo que se encuentra con un problema. Es denunciado y el dueño decide quitarle la mayordomía. Así que este hombre había vivido en los deleites del presente, pero sin hacer previsión para el futuro. ¿Y qué iba a pasar ahora que se le iba a quitar la mayordomía? Bueno, fue una estrategia interesante con el fin de lograr mejorar su imagen. ¿Qué hizo? Un nuevo plan. En vez de juntar para sí mismo, comenzó a impartir a los otros. Así podía conseguir amigos cuando se los despidiera y entonces estos amigos los recibirían también. Ahora, ¿cuál es la aplicación en primera instancia de esta primera parte? En primera instancia tiene una aplicación para los fariseos que estaban como oidores obligados, digamos. Jesús estaba hablando a los discípulos, pero los fariseos están ahí escuchando lo que dice Jesús. ¿Saben? Así como aquel mayordomo, Israel, la simiente de Abraham, había sido elegida por Dios como depositaria de las verdades solemnes y sagradas de Dios. Israel había sido la depositaria de todas estas bendiciones, de estos oráculos vivientes para que pudieran compartir la luz de Dios a otras personas. Pero sus mayordomos habían empleado estos dones gratuitos regalados por Dios para su propio bien. Se habían engordado ellos mismos con las verdades, con las riquezas de Dios y habían olvidado compartir con las otras personas. Y ahora estaban estos fariseos delante de Jesús llenos de orgullo, llenos de presunción, que se habían quedado con todo lo que Dios les había prestado para que lo usaran para su gloria, la gloria de Dios.
pero así como a aquel administrador le sería quitada la administración y la mayordomía, también los fariseos pronto perderían la administración. Pronto se quedarían sin tener que administrar los recursos de Dios y las verdades de Dios. Y en esta parábola Jesús está haciendo una invitación más a los fariseos. Les está haciendo pensar, como dice Elena White en el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, que les recomiendo que lean este capítulo, el capítulo que analiza esta parábola, es muy interesante, hay muchísimo. No sabía qué sacar, digamos, porque realmente hay mucho contenido interesante en el capítulo. Ella dice así: únicamente buscando el bien de otros podrían beneficiarse a sí mismos, los fariseos, ¿verdad? Únicamente impartiendo los dones en la vida presente podían proveer para la eternidad. O sea, si ellos se daban cuenta de lo que Jesús estaba queriendo decirles, ¿verdad? Únicamente estas riquezas que tienen ustedes no son de ustedes, no son justos, no son de ustedes en realidad. Pertenecen a Dios y únicamente compartiendo es como ustedes en realidad se van a beneficiar a sí mismos, lo mismo que le pasaba a aquel mayordomo infiel. Ahora pensemos en nosotros, porque Jesús estaba hablando esto a sus discípulos, a quienes iban a encargarse de la administración de sus bienes y de sus recursos, de sus verdades sagradas, y a estos les estaba hablando Jesús. Los nuevos administradores. Enfrente de Jesús están los antiguos administradores, los que están a punto de quedar sin la administración, y los que van a ser los nuevos administradores. Los discípulos de Cristo, los cristianos, hasta nosotros hoy. Somos nosotros los administradores ahora de estas verdades, de estos oráculos, de estos conceptos, de estas riquezas, tanto de conceptos como materiales que el Señor da a su pueblo para poder bendecir a otros. Dios nos ha dotado de capacidades, de poder, de influencia, incluso de dinero, para que nosotros seamos colaboradores con Él en la redención de las personas. Así que todos los que usan sus talentos para atender al huérfano, al necesitado, a la viuda, al hambriento, se están aliando en realidad con Dios en este proyecto de redención. Es nuestra responsabilidad. En la palabra de Dios van a encontrar cientos de pasajes que nos hablan acerca de nuestra responsabilidad, de nuestro deber de alimentar a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de cuidar a las viudas y los huérfanos, servir a los angustiados y a los oprimidos. Y Elena de White dice en el Palabras de Vida de Gran Maestro lo siguiente: Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay hoy en el mundo. Nunca quiso que el hombre tuviese abundancia de lujos de la vida, mientras que otros hijos lloran por falta de pan. Los recursos que exceden las necesidades reales de la vida son confiados al hombre para hacer el bien, para beneficiar a la humanidad. Dios nos ha dado recursos, pero todo lo que excede a nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, como sociales, todo lo que lo excede es dado intencionalmente para administrarlo para el bien de los otros. Y el pueblo de Dios y los cristianos hoy también corremos el mismo peligro que corrió el pueblo de Israel. ¿Cuántos hay hoy que se están apropiando de los dones de Dios? De estos regalos, ¿verdad? Añadiendo una casa, a un terreno, a otro terreno, gastando su dinero para placeres, satisfacciones, para conseguir casas, muebles, vestiduras extravagantes. Mientras que dejan a las personas en la miseria, no solamente física, sino también espiritual, ¿verdad? En la miseria de la necesidad, en el hambre de la palabra de Dios. La gente padece crimen, enfermedades, muerte, miseria.
sin una mirada de compasión, sin una palabra de esperanza, ni una acción de simpatía. Fíjense cómo completa Elena de White la cita que yo les estaba leyendo recién. Los hombres se hacen culpables, dice ella, de robar a Dios. Su empleo egoísta de los recursos que tienen priva al Señor de la gloria que debiera tributársele mediante el alivio de la humanidad doliente y la salvación de las almas. Están cometiendo desfalcos con los bienes que Él les ha confiado. Yo podría citar muchos ejemplos. Estamos ahora en el Reavivados por su palabra leyendo el libro de los Proverbios y ahí encontramos muchos ejemplos acerca de nuestra responsabilidad para con los que tienen necesidades. Pero voy a citar solamente 2 ejemplos. Uno es conocidísimo, está en Malaquías. Marquen allí en sus Biblias Lucas para no perderlo. Y luego vamos a volver. Pero vamos a ir ahora a Malaquías, un pasaje conocidísimo por nosotros, capítulo 3. Antes del famoso texto que nosotros utilizamos mucho para hablar acerca de los diezmos, de las ofrendas, etc. Antes de ese famoso texto está el versículo 5. Un día va a ocurrir lo siguiente, dice Malaquías 3:5. Vendré a vosotros para juicio, así como el mayordomo, ¿no? Los llamaré y para que testifiquen, sin vacilar, contra hechiceros, adúlteros, contra los que juran falsamente, pero fíjense, dice, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y más adelante el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? En este contexto lo dice, en el contexto de nuestra responsabilidad social también, ¿verdad? De nuestra responsabilidad para con las demás personas. ¿Robará el hombre a Dios? Dice el 8, pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, hay una responsabilidad por parte del pueblo de Dios, por parte de los que tienen los recursos espirituales, eternos y físicos también, ¿verdad?, para con las demás personas. Y lo van a ver también en el libro de Santiago. Vamos ahora a un libro del Nuevo Testamento, otro pasaje conocido, Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice allí, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestras ropas comida de polilla y vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. O sea, la verdad es que hay mucho que aprender de aquel mayordomo y de su sagacidad, ¿verdad? Jesús está dándole una nueva oportunidad a los fariseos y por supuesto al pueblo de Dios, a nosotros también es una oportunidad para replantearnos cómo estoy administrando los recursos injustos que no son míos, que pertenecen a Él, y cómo estoy representando a Dios ante las personas. Es una oportunidad para que reflexionemos que nuestro bienestar está íntimamente relacionado con cuidar por el bienestar de los demás, cuidar por las necesidades de los otros, así como este mayordomo infiel. Así, cuando se nos dice, cuando Cristo dice, hagan amigos por medio de estas riquezas injustas, Dios nos está invitando a hacernos amigos de ¿quién en primer lugar? De aquellos que se ocupan de las necesidades de los otros. ¿Y quiénes son? Quiero decirte, Dios, Cristo y los santos ángeles del cielo están ocupados constantemente en atender las necesidades de las personas. Ellos están constantemente buscando. Y mientras que nosotros nos preocupemos por los demás, mientras que nosotros nos ocupemos de los demás, estaremos entrando en una sociedad con estos seres celestiales
que están en constante preocupación por las necesidades de las personas. Y son ellos, cuando hayan pasado todas las cosas terrenales, los que nos van a dar la bienvenida, pero no en las moradas terrenales, sino en el cielo. Todo medio utilizado para bendecir a otro va a recibir su recompensa. Hay recompensas por cada recurso, por cada esfuerzo dado por beneficio de los otros. ¿Verdad? Hay quienes retienen más de lo debido, dice el libro de los Proverbios que estamos leyendo, ¿verdad? Y se quedan sin nada, pero hay gente que da y cada vez recibe más, ¿verdad? Otro pasaje que he estado leyendo en el libro de los Proverbios: a Jehová presta el que da al pobre, dice, y lo que ha dado se lo volverá a pagar. Y así podríamos enumerar muchísimos pasajes donde Dios se compromete a recompensar, a reintegrar a aquel que ha dado algo en esfuerzo por otro, lo que haya gastado. Pero también están las recompensas espirituales, porque no va a haber mayor gozo en el cielo que el de ver a las personas por las cuales hemos actuado en esta vida en el cielo. Ver a las personas por las cuales nos hemos esforzado, por las cuales hemos intentado, y ellos van a reconocer a aquellos que han hecho algo, aquellos instrumentos de salvación serán reconocidos en el cielo. Así que la lección de esta parábola, mis hermanos, es para todos. Cada uno es tenido por responsable de la gracia gratuita de Cristo que nos ha sido dada, para que la administremos, no solo para nosotros, sino también para los otros. La vida es demasiado breve para ser desperdiciada en asuntos terrenales. Pensemos como aquel hombre, ¿verdad? El Señor desea que nosotros comuniquemos a aquellas personas que nos rodean lo que el Eterno nos ha comunicado a nosotros, que alimentemos a los otros con lo que Dios nos ha estado alimentando. Segunda moraleja de esta parábola, segunda enseñanza que nos deja esta parábola, versículo 13. Versículo 13 dice: ningún siervo, nuevamente vuelvo a repetir, Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la Reina Valera que tengo yo aquí. ¿Saben? Literalmente en el idioma griego dice así: no podéis servir a Dios y a Mamón. Eso es lo que dice literalmente. De hecho, Lucas no tradujo lo que dijo Jesús. O sea, Lucas no tradujo. Cuando Lucas lo escribe, Lucas sabe lo que Jesús dijo, pero cuando Lucas lo escribe y lo pasa, ¿verdad?, en su evangelio, él no traduce. Luego los traductores tradujeron la interpretación correcta, pero el texto dice: no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Quién era Mamón? Mamón es el dios de las riquezas, ¿verdad? El dios de las riquezas. Esta palabra, la palabra Mamón, era una palabra que estaba compuesta de dos palabras. Y una de las palabras es Amón, que es de la misma raíz que la palabra fe. Y que hasta el día de hoy nosotros utilizamos una palabra muy parecida, que es la palabra amén, ¿verdad? Para decir algo así como así sea, ¿no es cierto? Así que la palabra en sí, el significado, digamos, más profundo de esta palabra es como decir aquellos que tienen fe en las riquezas. O sea, se refiere a aquellos que tenían fe en las riquezas. Y la verdad es que Mamón era una deidad, y hablar de él era justamente hablar de aquellos que ponen más cuidado en las riquezas que cualquier otra cosa en la vida. Pero cuando alguien desea servir honradamente a Dios, no puede servir también a las riquezas. Y esto es lo que dijo Jesús. Jesús llama al dinero con este nombre curioso, Mamón, como el dios de las riquezas. Esta
fuerza seductora que atrae a las personas y por las cuales el mundo se mueve. Y muchas veces esto envuelve también a los hijos de Dios para que nos movamos por este poder diabólico, ¿verdad? Que de modo implacable va seduciendo a las personas y nos va atrapando en un deseo constante de tener cada vez más. Al contrario que el deseo puro de un cristiano, que es de dar cada vez más, ¿verdad? Totalmente opuesto al deseo de los hijos de Dios. En un vocabulario práctico de la Biblia, de Gabner y Heider, comenta él que Mamón declara todos los bienes de este mundo como dotados de valor en sí y como sentido final de la vida humana, de suerte que ya no queda espacio para Dios. Esto era el significado de Mamón, ¿verdad? Vivir solo para esto que termina corriendo a Dios a un costado. Ya no queda espacio para Dios. Roberto Badenas dice en su libro Para conocer al maestro en sus parábolas que de alguna manera, cuando se van adquiriendo riquezas y cuando se va buscando cada vez adquirir más riquezas, se va perdiendo, ¿verdad?, el sentido, dice él, de poder beneficiar al otro, sino que el ser humano se vuelve cada vez más egoísta. Y entonces en una de las oraciones dice él, si existen ricos buenos, dice él, si existen ricos buenos, no es por lo que tienen, dice, sino por lo que dan. ¿Se entiende? Si existen ricos buenos, no es por lo que tienen, sino por lo que dan. Podríamos decir inclusive de los cristianos, ¿verdad? Si existen cristianos buenos, no es por lo que tienen, ¿verdad? No es por las verdades que tenemos, sino por lo que compartimos, por lo que hacemos con las verdades que tenemos. Es nuestra responsabilidad compartir, dar y entregar a los demás. Así que el dinero realmente es un peligro para nosotros. Bien usado y bien utilizado puede ser una gran bendición, pero puede ser un peligro que pueda llevar a confusión. Papá decía, yo creo que Dios no me va a dar nunca riquezas a mí, decía, ¿no? Porque Él debe saber que si me diera riquezas probablemente no sería un buen administrador y me perdería si tuviera. Así que me da lo suficiente para que no me falte, pero no de más para que no me agarre soberbia, orgullo, ¿verdad? Qué responsabilidad para aquellos que tienen recursos, ¿verdad? Qué responsabilidad. Pero quiero decirte que nosotros somos depositarios de los recursos más valiosos que hay en este mundo y tenemos una responsabilidad con estos recursos, ¿verdad? Recursos de las verdades eternas que han sido depositadas a los hijos de Dios. Así que todo cristiano tiene algo que compartir en mayor o menor medida. Tercer y última moraleja de esta parábola, versículos 10, 11 y 12. La fidelidad debe demostrarse también en las cosas pequeñas. Vamos a leer. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Interesante la expresión de Jesús aquí, ¿verdad? La fidelidad en las cosas pequeñas va a demostrar nuestra fidelidad a Dios en cosas mayores. No sé si en la cámara se alcanza a ver esto, ahí lo que están mirando. ¿Se alcanza a ver esto en la cámara? ¿Más o menos? Bueno, esto es un Jenga. ¿Y se alcanza a ver este otro? Ahí los muchachos. Este es mi cochecito. Me lo compré hace poco. Y este también. Estos son los únicos dos juguetes que tengo yo que son míos.
en casa, ¿verdad? En realidad, y quisimos hacer una prueba con mi esposa, y entonces cuando compramos dijimos, este va a ser de papá, y va a estar ahí puesto, y este también va a estar ahí, es de papá. Yo tengo 2 nenas, una de 4 años, otra de 9, ellas tienen sus juguetes, pero estos juguetes les resultan muy atractivos, ¿no? Porque no son de ellas, son de papá, entonces les resultan muy atractivos los juguetes de papá. Y mi respuesta cuando ellas quieren jugar con estos juguetes es, no te olvides que esto es de papá. Si vos lo cuidás, papá te lo va a seguir prestando. Si vos no lo cuidás, papá ya no te lo va a prestar más. ¿Se entiende? Interesantemente, estos son los 2 juguetes que son más cuidados por mi niña. Con esta no juegan a Jenga, porque por ahí juegan, pero les gusta construir torres, hacer dominó, hacer casitas, castillos, hoteles, no sé, inventan con la maderita, les gusta jugar con las maderitas y por eso lo adquirimos en ese sentido. Y ella juega mucho con las maderitas. Y este otro también lo cuidan y cuando lo terminan de usar, antes de guardarlo, antes de todas las cosas, papá, ya lo van devolviendo. ¿Saben lo importante de cuidar? Porque no es de ellas. Y lo cuidan mucho más que lo que es de ellas. Interesante. Muy, muy interesante lo que dice el pasaje. Si no cuidas lo que no es tuyo, ¿quién te va a dar algo para que sea tuyo? ¿Qué padre que ve que sus hijos no cuidan, verdad? Es decir, bueno, va a seguir dando a alguien que no cuida. Pero cuando uno ve que el hijo cuida y probablemente se convierta algún día, ellas se conviertan en las dueñas de esto, ¿verdad? Pero el pasaje dice eso, si en las riquezas que no son de ustedes, injustas, digamos, que son de él, que son del Padre, no fuiste fieles, ¿cómo se te van a dar otra, las verdaderas? ¿Saben? La lección de esta parábola es para todos, porque todos vamos a ser tenidos por responsables de lo que se nos ha dado y qué hemos hecho con lo que se nos dio. Dios dice en esta parábola, yo te he confiado mis verdades sagradas para la humanidad, yo te he dotado de talentos, de dones, de recursos, de verdades. ¿Qué hiciste con eso? Si no has sido fiel con eso que no te pertenecía, ¿por qué debiera darte? Sería la pregunta que hace, ¿verdad? ¿Por qué debiera darte algo para que te pertenezca, para que sea tuyo? Si aún con lo que no era tuyo no fuiste cuidadoso. Lo cierto es que es un mensaje fuerte, porque todos entendemos esto. La mayoría que recibe algo que es prestado tratamos de cuidarlo con mayor cuidado porque no es nuestro, ¿verdad? Es prestado. Hay que devolverlo. ¿Saben? Todos en mayor o menor medida somos gerentes de Dios, que administramos más o menos, ¿verdad? Tenemos el deber de servir a los demás con lo que nos ha sido otorgado, con lo que el cielo nos ha concedido. Y quien es consciente de que ha recibido esto de parte de Dios, evita cometer o no puede cometer la injusticia de privar a los otros de lo que ni siquiera es suyo. Nosotros tenemos formas de administrar las cosas que nos ha sido dada de manera que podamos honrar a Dios, de manera que Dios pueda ser glorificado, y también existen formas de administrar las cosas que nos han sido dadas de manera que no solamente deshonremos a Dios, sino que provoquemos rechazo en aquellos para los cuales administramos esos bienes. Ayer escuchaba la historia de los misioneros en Kirguistán, y ellos contaban que el cristianismo está mal visto en aquellos lugares.
es como visto de una manera, como personas que no son cuidadosas, que no son honradas, que no respetan las normas, incluso como bebedores, como inmorales, por lo cual se les hace muy difícil predicar el evangelio en ese lugar, porque está mal visto el cristianismo. ¿Me siguen? De alguna manera, los cristianos responsables de representar correctamente a Dios, hemos representado de forma incorrecta para aquellas personas que ahora le queremos ir a predicar el evangelio. Y entonces decía, este misionero decía así: yo no me puedo presentar como cristiano, tengo que presentarme como adventista. Cuando me preguntan si yo soy adventista, dice, qué picardía, ¿verdad? Tener que no poder presentarse como cristiano, sino como adventista. Porque nuestro Dios, que es amor, denuncia en esta parábola, de alguna manera, esa representación injusta de Él, de su carácter. Por la forma en que representás a Dios, las personas quieren saber más de Él, quieren conocer más acerca de Él, quieren saber más de Él, les atrae. ¿Estás representando correctamente a Dios? Fíjense lo que dice Roberto Badenas en el libro Para conocer al Maestro en sus parábolas. Dice así: Dios no oye solo las oraciones de sus seguidores, sino también los silencios y las maldiciones de aquellos que lo rechazan, porque lo conocen solo a través de representantes indignos. Esos desprecios, esas maldiciones, esos gritos o silencios de sus otros hijos le hacen tanto daño que nos ha dado esta parábola para que lo tomemos en serio. Para recordarnos esto, ¿verdad? Ustedes son mis representantes. Ustedes son los que me representan delante de las personas, con riquezas y con recursos que no les pertenecen, pero me representan. Cada año miles y millones de personas pasan a la eternidad sin haber sido amonestadas ni salvadas. Día a día, hora a hora, momento a momento se presentan oportunidades ante los hijos de Dios, pero estas oportunidades llegan y se van, llegan y se van. Así se van presentando las oportunidades a los hijos de Dios. Dios desea que las aproveches y que las aprovechemos a lo sumo. Cada mes, cada semana, cada año, cada día se presentan oportunidades que no van a volver atrás. Vendrán otras, pero esas oportunidades ya no volverán atrás. Somos responsables porque en algunos años más, solo en algunos años más, la voz que nadie puede rechazar, la voz que nadie puede negar, nos va a llamar y nos va a decir: da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Así que les invito a que hagamos cálculos honrados delante de Dios y pongamos en la balanza de un lado todo lo que el mundo nos puede ofrecer, todo lo que esta sociedad, este mundo, los placeres, la diversión, los recursos, las riquezas, el honor, el buen nombre que podamos recoger en este mundo, todo allí. Y por el otro lado, pesemos en la balanza la eternidad que Dios nos ofrece. Que por el otro lado pongamos lo que Dios quiere darnos a nosotros hoy, lo que Dios quiere darnos por la eternidad. Cuando todas estas cosas hayan sido arrasadas por el hollín y se hayan oxidado, ¿verdad? Y se hayan perdido y podrido todas las riquezas, solo van a quedar las riquezas celestiales y eternas que el cielo nos ofrece. Mejor que toda amistad del mundo es la amistad
con los hijos de Dios. Mejor que cualquier título o propiedad en esta tierra es tener un título y una propiedad en el cielo. Mejor que todas las palabras de alabanza terrenal o que cualquier elogio en esta tierra será las palabras del Salvador a sus siervos. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga para que en la medida que nos toca administrar los recursos del cielo, nosotros podamos ser sagaces y darnos cuenta ahora, mientras que el tiempo pasa, de que toda oportunidad no volverá nuevamente y que podemos desde ahora en más, de aquí en adelante, utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras capacidades y que debemos utilizarlas para el servicio, para el bienestar de otros, porque solo buscando el bienestar de los demás es como nos haremos bien a nosotros mismos y heredaremos el terreno y las promesas dadas a los hijos de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz sábado. Para finalizar, quiero invitarles a cantar el himno 457, Manos. Y luego de cantarlo, entonces vamos a tener una palabra de oración y luego seremos orientados acerca de cómo es la forma ordenada para salir. Bien, vamos a cantar el himno 457. Les invito a ponernos de pie.